Voy a dibujar en esta hoja un cactus. Aquí está el cactus. Las plantas que tenemos en casa, aquí está el cactus. Y ustedes saben que conforme va pasando el tiempo, este cactus va creciendo. Empieza así, chiquito, está chiquito. Y si nosotros le ponemos, aquí está la maceta, aquí está la maceta. Si nosotros le echamos agua, tiene buena tierra, le da el sol y todo lo demás, este cactus va creciendo. La diferencia que hay de este cactus a este cactus eventualmente es el tamaño. Para que esto ocurra, si nosotros tuviéramos en nuestros ojos unos microscopios, lo que veríamos es que en esta sección de arriba del cactus está ocurriendo algo. ¿Qué sería lo que está ocurriendo? Supongamos que yo le tomo aquí un pedacito de este cactus y lo veo en el microscopio. Yo eventualmente vería muchas células, las células de la planta. Esas células estarían en constante división celular. Si se están dividiendo constantemente, también están aumentando el número. Es decir, había una, luego hay dos, luego hay tres y así sucesivamente. Aumentan en número. Entonces, aquí hay una cierta cantidad de células, va creciendo, incrementa y entonces acá hay una mayor cantidad de células. Eso es lo que pasaría ahí. Si yo agarro un pedacito de esta planta y la veo de este lado, en este lado, y la veo en el microscopio, yo vería que las células de esa porción de la planta pueden estar, a esta le voy a poner dividiendo, y aquí le voy a poner que están trabajando. ¿Cómo que trabajando? Están pasando agua desde la raíz hasta la punta de la planta. Están defendiendo de los invasores de la planta. Está produciendo ciertas hormonas. Hay hormonas en las plantas, entonces están sintetizando ciertas hormonas. Es decir, están llevando a cabo su trabajo. Estas células que están enmarcadas con la flecha roja están en la fase G0. Estas flechas que están enmarcadas con la color morado están en la fase M. Entonces, tú podrías elegir este ejemplo de crecimiento para explicar las fases. Por ejemplo, una planta, cuando nosotros la sembramos, tiene cierto tamaño. Así empezaría la historieta. Mamá, mira esa planta, tiene 5 centímetros de altura. Y al lado de la planta hay una maceta más grande. ¿Me puedes explicar cómo es que pasó de 5 centímetros a medio metro? Y entonces lo que tendríamos que entender es qué está ocurriendo dentro de la planta. Dentro de la planta sí hay sol, nutrientes, agua. La planta va a llevar a cabo sus funciones, que es, por ejemplo, producir su propio alimento y eventualmente crecer. Y cuando crece, se divide. Entonces, las células que se encuentran en la punta de ese cactus pasan por una serie de estadios o de fases. Si estaban trabajando produciendo alimento, dejan de producir alimento y entran a fase G1. Incrementan su tamaño. Y ya les mencionaba las características en particular. Incrementan organelos, incrementan, etc. Luego, a la fase S y duplican su material genético. Siguen incrementando su tamaño y finalmente pasan, a mitosis y se dividen. Y con eso incrementa el número de células y también con eso pues crece el cactus. ¿Cada cuánto se está dando esto? Bueno, pues dependerá de la especie. Hay cactus que crecen rapidísimo, ustedes lo plantan y luego crece. Hay cactus que crecen muy lentos, por ejemplo, las biznagas que se encuentran no sé si ustedes las conozcan, pero bueno, es que de las biznagas se obtiene el acitrón, y el acitrón sí lo conocemos porque lo comemos luego en las roscas de Reyes. Crecen 1 centímetro cada 100 años. Entonces, de aquí que la célula entre a fase M, pasan 100 años. De tal manera que cada célula, o sea, cada especie tendrá su propio reloj biológico, cada especie, ¿no? Entonces, supongamos que esta es una especie de esas que crecen súper rapidísimo. Bueno, si hay sol, nutrientes y agua, las células dejan de estar produciendo alimento, pasan a fase G1, pasan a fase S, G2M,
incrementan en número porque pues se dividieron aquí y empieza a crecer. Yo creo, Paola, que esta idea del crecimiento queda más clara cuando entendemos una planta a cuando le ponemos la cara de una persona. En la cara de una persona es lo mismo. El cactus chiquitito sería un niño y el cactus grande sería una persona, pero yo creo que con este ejemplo sí queda bien. El niño que necesita comer bien, dormir, etcétera, más estímulos, ¿no? Y en la planta aquí tenemos nutrientes, agua y sol. Entonces realmente la actividad, como te comento, no está como muy difícil. Ya está aquí la idea general de una historieta. Ahora no hay que olvidar que debemos de explicar qué ocurre en cada una de estas, no solo mencionarlas, y eventualmente pues colocar el contexto que es finalmente la historia. Para esta segunda actividad nos piden elaborar una historieta. Entonces es muy importante que el producto que ustedes me entreguen sea una historieta. Para ayudarles un poco con esta actividad, les he elaborado un formato, es una plantilla que pueden modificar a su gusto. La plantilla yo la hice en PowerPoint. Dentro de las instrucciones nos piden que trabajemos con la herramienta tecnológica Pixton, que es una herramienta que se dedica a hacer historietas en línea. Si ustedes ya tienen conocimiento de cómo se usa este programa, yo les invito a que elaboren su historieta dentro de este programa. Sin embargo, yo sé que algunos de ustedes no cuentan con una computadora como tal, entonces es un poco más complicado trabajar esta herramienta desde el celular. Así que de cualquier manera yo les he elaborado una plantilla que espero que les sirva. Como les comento, la plantilla es en PowerPoint y una vez que la abran va a aparecer lo que están viendo en pantalla. Tenemos una primera diapositiva que deberemos eliminar. Simplemente esta diapositiva es porque yo les estoy colocando aquí algunos dibujos que pueden utilizar. Una característica de la historieta es que los dibujos son animados, es decir, son dibujos que hacen como a mano. Entonces yo les voy a enseñar ahorita una manera de poder tener estas imágenes dentro de su historieta. A partir de la diapositiva 2 es donde inicia la plantilla. Tenemos una serie de recuadros que he generado aquí que se pueden modificar, etc. Si ustedes no llegan a ocupar alguna de estas plantillas, pues simplemente la eliminan y se quedan con menos hojas. La inicial pues casi siempre es una diapositiva pues donde está la carátula y demás, entonces aquí pueden insertar imágenes, etc., que es lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, una vez que yo estoy posicionada en la diapositiva en la que voy a trabajar, yo puedo insertar normalmente, como lo harían, una imagen de fondo. Entonces nos vamos a formato del fondo y, por ejemplo, yo quiero un relleno con imagen. Por ejemplo, ahí está una imagen. Si yo quiero que se vea la imagen, simplemente tengo que seleccionar el cuadro, darle doble clic y ponerle relleno sin relleno. Y se va a visualizar lo que tengo en la parte del fondo. Si yo quiero que mi cuadro tenga una imagen por sí sola, le doy doble clic y dentro de formato, voy a cerrar este cuadro para que vean cómo les va a aparecer. Le doy doble clic y dentro de formato me voy a poner a relleno y de relleno con imagen. Y dentro de las imágenes ustedes pueden cargar cualquier imagen que les plazca. El tema que estamos trabajando es un tema que se conoce como ciclo celular. Entonces generalmente las imágenes que van a estar ocupando pues justamente son, por ejemplo, de una célula. Entonces yo les recomiendo que, por ejemplo, una neurona. Yo les recomiendo que busquen imágenes atractivas, puesto que esto es una historieta y en PowerPoint se les va a permitir poner cualquier imagen, entonces no hay ningún problema. Por ejemplo, una neurona, que es una célula humana, son las células del sistema nervioso central, bueno, del sistema nervioso en general. Entonces, por ejemplo, esta me gustó. Le voy a dar en insertar y una vez que cargue, carguen, pues podemos tener aquí a la neurona. Si yo quiero que mi cuadro tenga, por ejemplo, algún color, otra vez le doy doble clic, me voy a relleno y, por ejemplo, si yo quiero que sea azul, pues ya le pongo color. Muy bien, ustedes entonces van a poder trabajar normalmente estos recuadros como lo harían sin ningún problema. Y el chiste es que ustedes vayan insertando, por ejemplo, imágenes. Esta que es, por ejemplo, una niña.
se supone que es un estudiante, yo la puedo modificar y vean que la particularidad que tiene es que no tiene fondo, entonces se ve el fondo de atrás, como por ejemplo si estuviera volando aquí en la neurona. Una historieta debe de contar con globos de texto. Entonces me voy al menú insertar y dentro de insertar en formas y en formas voy a insertar la forma de globo. Tenemos, como lo podemos ver en pantalla, 4 tipos de globo. Este es cuando está pensando, este está cuando hablando, etc. Entonces ustedes inserten el que más les plazca. Por ejemplo, aquí está este. Y le pueden poner el texto que quieran. Ustedes pueden cambiarle aquí en diseños rápidos el color, etc. Entonces, yo les voy a estar compartiendo, por ejemplo, estas imágenes donde ustedes pueden colocar a los personajes de su historieta y recuerden que cada personaje debe de tener su globo. Un personaje no puede quedarse sin globo porque, pues, justamente de eso se trata la historieta, ¿sale? ¿De dónde pueden obtener estas imágenes? Que son imágenes como yo les decía, animadas. Bueno, estas imágenes yo las saqué de Pictochart. Entonces, yo les recomiendo que abran Pictochart. Ahorita se los voy a colocar aquí. Y ustedes busquen, por ejemplo, la imagen que necesiten. Por ejemplo, voy a buscar una maestra. Y bueno, pues como estamos en este sentido, como estamos en este sentido de este tipo de diseño, pues voy a poner, por ejemplo, a este. Lo hacen grande, lo más grande que ustedes puedan. Y la única manera de poder pasar esto a PowerPoint es imprimiendo pantalla. Una vez que ustedes imprimen pantalla, se pasan a PowerPoint, pegan la pantalla y obviamente recortan lo que no necesitan. Una vez que ya recortaron lo que no necesitan, hacen la figura del tamaño que quieran y le dan doble clic. Cuando le den doble clic, se van a donde dice color y donde dice definir color transparente. Recuerden que si voy muy rápido, ustedes pueden ir pausando el video. Y le van a dar clic en la parte blanca. De esta manera se va a poner transparente y ya no va a tener fondo. Así que esto lo pueden copiar sin ningún problema y ya se va a ver la parte de atrás. Lo pegan y le pueden poner el globo con la indicación que ustedes crean necesarias. Al final, ustedes necesitarían borrar esta diapositiva, la voy a suprimir en este momento. Y como esto es una plantilla, yo ya les coloqué una serie de transiciones. La voy a poner en grande para que podamos ver esas transiciones. Ok, es como si fuera un libro, por ejemplo, ya ven, va pasando, va pasando, va pasando y la última. ¿Sale? Espero que esta plantilla sea de su utilidad y que, bueno, ustedes puedan hacer una actividad sin ningún problema.